día a mí me gustaría hacer un tipo de revisitación de las primeras lecturas también, la primera lectura y la segunda lectura, para entonces poder comprender más el Evangelio. Y la primera lectura la vemos y vemos una situación, ¿no? de los Hechos de los Apóstoles. Dice la primera lectura que en aquellos días, como aumentaba el número de los discípulos, ya la iglesia se estaba moviendo, la iglesia primitiva, se estaba moviendo a un nivel de que había más y más y más personas convirtiéndose a esta nueva realidad. Y pues el número aumentaba, y esto pues trae bendiciones, pero también trae desafíos. En este caso hubo un desafío particular, y ese desafío es que hubo una queja que se sentía de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Eso es de los judíos griegos contra los hebreos. Esto es muy interesante, porque eso de decir que todos los judíos en el tiempo de Jesús eran iguales, no. Habían judíos que habían sido educados con la disciplina griega. Eran judíos con profesiones, judíos por decir, con carreras, con negocios, ¿no? Judíos pudientes, y judíos que simple y llanamente habían sido criados en una cultura helenística. Aunque religiosamente eran judíos, culturalmente eran griegos. Diferente, en cierto modo, a los judíos hebreos, que eran judíos de religión y eran hebreos, ¿verdad? El área de Galilea y demás. Entonces, y Judea. Entonces vemos cómo tienes dos grupos y uno de ellos pues se queja. Ahora, la mayoría eran hebreos y la minoría eran griegos. Entonces los griegos se quejan. Ustedes para las viudas hebreas están muy bien puestos y las ayudan, pero ¿y qué pasa con las griegas? O sea, una situación de pastoral. Aquí tenemos un desafío de pastoral que se dio, fue de los primeros desafíos que se dieron en una iglesia que estaba creciendo, germinando, floreciendo. Y los 12 apóstoles, recuerden que a este punto ya Judas había cometido suicidio y se había seleccionado a Matías, me parece, como el otro, para que se siguiera con el número 12. Los 12 apóstoles hacen una asamblea y convocaron a una multitud de discípulos. Interesante, ¿no? Discípulos. Y estoy bajo la impresión de que es más bien como el liderazgo dentro de toda la bola, ¿verdad?, de personas, porque estaban a diferentes niveles. Habían unos que ya llevaban años caminando con los apóstoles, ya llevaban años después de su conversión, y había muchos recién llegados que quizás no iban a tener la información completa y la perspectiva completa para asistir en dar un consejo. Entonces, seguramente era el liderazgo entre los discípulos. Y le dijeron, mira, no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios nos dediquemos a administrar los bienes. Espectacular este análisis, espectacular. Y ellos fueron muy claros. O sea, lo nuestro es, como sacerdotes, como apóstoles, es la palabra de Dios, evangelizar, llevar a Cristo a todas partes del mundo. No necesariamente la administración, lo cual es interesantísimo porque es la misma situación que estamos viviendo ahora en este siglo. O sea, el sacerdote, especialmente el párroco, está tan metido con cosas de la administración y con cosas de hacer dinero y con cosas del personal. Y si tienes una escuela, que sí, que es otra realidad, que es toda administrativa en su mayoría. Entonces, hay como que ese detalle, miran, lo nuestro es la palabra, lo nuestro son los sacramentos. Y vemos que los laicos han asumido una responsabilidad en muchas iglesias que tienen administradores, ¿no? Administradores que son laicos o laicas y que le permiten entonces al sacerdote hacer lo suyo, que es la prédica, los sacramentos, las visitas a las casas, a los hospitales, a las cárceles,
etcétera. Y aquí vemos un ejemplo perfecto de cómo desde el principio está esa tensión, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Mira, escojan entre ustedes, dicen los 12, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Perfecto. De aquí, de esa idea, salen los diáconos. Así fue. Ese es el germen y el origen de la vocación diaconal. Entonces los diáconos empiezan a asumir el cuidado de las viudas, el llevar la comunión en las cárceles, el apoyar al sacerdote al pie del altar, servicio, 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 diaconía. Y el Evangelio pues nos propone unos cuantos nombres. Y dice, y termina, perdón, el Evangelio no, la primera lectura, nos proponen unos cuantos nombres. Y dice la primera lectura que mientras tanto la palabra de Dios iba cundiendo. O sea, este movimiento fue perfecto. Y cuando hacemos cosas inspiradas por el Espíritu Santo, no nos equivocamos. Si esta situación se hubiera visto desde otra perspectiva, desde una perspectiva pragmática, práctica, entonces quizás hubieran dicho, no, pues vamos a dividirnos los 12. Tú sabes, acá administradores y los otros de la palabra. No, por ahí no venía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina a este grupo de consulta para seleccionar hombres nuevos para poder hacer esto del servicio a los demás y eventualmente se evoluciona como los diáconos. De hecho, las 3 órdenes principales que se dan al principio de la iglesia primitiva es diaconía, diácono, diaconoi, presbiteroi, el sacerdote, y episcopoi, el episcopos, el obispo. Esas 3 ordenaciones, porque la de diácono es una ordenación, esas 3 ordenaciones desde el principio de la iglesia se dio y con unos propósitos, ¿no? Y al final vemos como la iglesia, en la primera lectura en Jerusalén, se multiplicaba grandemente el número de los discípulos, incluso un grupo numeroso de sacerdotes que habían aceptado la fe. Sacerdotes judíos al servicio del templo. Esto es lo interesante, ¿no? Que aceptaron la fe. Entonces, y claro, al ser sacerdotes judíos, también ellos entran con su conocimiento del Torah, con el conocimiento de la cultura hebrea, de la cultura judía, de la religión, y cómo ellos fueron un puente, junto con los apóstoles. Estos sacerdotes fueron un puente de los orígenes judíos, nuestras raíces judeocristianas, que le decimos, de los orígenes judíos al movimiento del cristianismo, de la cristiandad. En la segunda lectura, hermanas y hermanos, vemos una exhortación. Pedro, el primer papa de la iglesia, exhorta y dice, acérquense al Señor, la piedra viva. ¿Ves? Rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De dónde salen los sacerdotes? El sacerdote sale de las piedras vivas. ¿Quiénes son las piedras vivas? Los laicos. Por eso es importante, hermanas y hermanos, que los matrimonios, los padres le hablen a sus hijos y a sus hijas de la vocación, a los varoncitos de la vocación al sacerdocio o la vida religiosa, a las niñas de la vida religiosa, de la vida consagrada, institutos seculares. Hay varias vocaciones en las cuales los hijos pueden apoyar, pero eso tiene que salir de la casa, de la piedra viva. Y todos somos piedras vivas, formando el edificio espiritual del cuerpo de Cristo. Todos. Luego entonces, el decir que eso de las vocaciones, eso es asunto de los curas o asunto de los provinciales religiosos, eso no es cierto. Las vocaciones nos toca a todos.
todos tenemos que estar envueltos en promoverlas, en presentárselas a las futuras generaciones para continuar con nuestro sacerdocio. Somos una iglesia sacerdotal. Somos una iglesia que tenemos al sacerdote para presidir sobre los sagrados misterios. Él es el que preside, él es el que va llevando, ¿no? La palabra, el sacramento. Alguien tiene que dirigir la oración, bendito sea Dios. Y en el caso de la Eucaristía, ahí está el sacerdote. Luego entonces es importantísimo el entender esa parte del laicado como piedra viva a la luz de nuestro sacerdocio sacramental. Ahora, recuerden, como bautizados, todos recibimos el sacerdocio ordinario o común u ordinario, ¿verdad? ¿Y qué es el sacerdocio ordinario? El sacerdocio ordinario es la facultad que tú como bautizado tienes de participar en los misterios de la fe, de junto con el coro cantar, de junto con los demás contestar. Ese diálogo, ¿no? Entre el que preside y la asamblea, el contestar. Las acciones del cuerpo, el arrodillarte, el sentarte, el ponerte de pie, el caminar en procesión para recibir la hostia. Todo eso es parte del sacerdocio común u ordinario. Ya el otro sacerdocio que estamos hablando es el ministerial, el del ministro, ¿no? El que lleva, el que se ha ordenado, el que se ha formado, el que le ha dicho sí a Cristo y entregando toda su vida al servicio del pueblo de Dios. Entonces dice, dichosos pues ustedes, dice la segunda lectura, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura, la piedra que rechazaron los arquitectos ha llegado a ser la piedra angular y también tropiezo y roca de escándalo. ¿Ves? Scandalum, escándalo. Y esa piedra principal es Cristo. Él es la piedra fundamental, rechazada por los arquitectos porque Él muere en una cruz. Y ese es el mayor rechazo. Muriendo en una cruz, se hace la declaración por parte del mundo. Aquellos que no entendieron la misión de Jesús, aquellos que no quisieron creer en la misión de Jesús, ese rechazo es un rechazo universal, cósmico, porque es el Hijo de Dios. Entonces, esto trae consecuencias y la consecuencia es que para algunos es piedra de tropiezo, los griegos que no entendieron, y para otros era escándalo. ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios muera de esta forma? De la segunda lectura nos movemos al Evangelio y la primera línea es tan especial para mí. Fíjate cómo en la primera línea del Evangelio dice, no pierdan la paz. Yo sé que están pasando tantas cosas en el mundo, en este país, en nuestra querida ciudad de Chicago y seguramente en nuestras vidas personales. Muchas cosas que están ocurriendo, algunas de ellas no tenemos control. Y el Evangelio empiezan con decir, no pierdan la paz. Si verdaderamente creen en Dios, también crean en mí. O sea, este es Jesucristo. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. De ahí, eso de que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, eso es símbolo del amor y la misericordia de Dios. A veces nosotros limitamos en nuestra percepción, limitamos el amor de Dios y decimos, este tipo de persona no se va a salvar. Este tipo de persona no llega al cielo. Este tipo de persona no tiene la redención. Y hay que tener mucho cuidado con eso, en primer lugar, porque no somos Dios. Eso le toca a Dios, el juicio final, y quién se salva y quién se condena. Eso es entre Dios y el ser humano, en primer lugar. En segundo lugar, ¿cómo limitar la gracia salvífica de un Padre amoroso? ¿Ves? Cuando dice que hay diferentes mansiones, quiere decir que hay diferentes mansiones, diferentes lugares para diferentes vidas y diferentes personas. Luego entonces, veamos que esto es un evangelio de esperanza, de que todos estamos llamados a la salvación. Y de hecho, en otra parte de los evangelios de la Escritura, el mismo Jesús le dice a los fariseos, mira,
ustedes que están aquí hablando que si Dios, que si esto, que si lo otro, primero entrarán prostitutas, ¿ok? Y pecadores públicos, los cobradores de impuestos, ¿no? Que tenían la mala fama de ellos. Y primero entrarán ellos que ustedes. O sea, en otras palabras, tú no puedes juzgar. No debes juzgar. Tú puedes hablar y decir, yo estoy en contra de ese estilo de vida, yo no entiendo, ¿verdad? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace eso otro? Ya eso son opiniones. Pero el concluir un juicio sobre un individuo por las razones que sean, eso solamente le toca a Dios. Recuerda las mansiones. ¿Cómo es? Hay espacio y hay cama para todo el mundo, para pasar la noche en la casa de Dios. Dice, cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, ¿no? La mansión, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, estén también ustedes. O sea, ese sentido de inclusión, ese sentido de sí, yo voy a ir, pero no los voy a dejar. Yo regreso para buscarlos y para llevarlos a mí, traerlos conmigo y llevarlos a Dios. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces, Tomás, bendito. El Tomás que tiene la pregunta y se quemó. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús empieza con una declaración. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también al Padre, a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. En otras palabras, el Padre y yo somos uno. ¿Ves? Y eventualmente se va a añadir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre y yo, en este Evangelio, somos uno, dice Jesús. Lo que tú ves en mí, lo ves en el Padre. Y lo que está presente en el Padre, está presente en ese servidor, en mí, dice Cristo. Y Felipe, que también, ¿verdad?, hizo una pregunta, y dice, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. O sea, hay una terquedad que se debe a la falta, ¿no?, de más información, a la falta de conocimiento. En varias ocasiones yo les he dicho que la relación que nosotros tengamos con Dios y que nosotros tengamos con Jesús tiene que ser intencional. O sea, es relacional e intencional. Tiene que ser adrede. Es como una amistad. ¿Qué haces tú con los amigos? Tú inviertes tiempo con los amigos. Y con el amigo vas de vacaciones. Van a cenar, van al cine, van a jugar deportes, hablan constantemente, el teléfono, el texto. O sea, con los amigos tú inviertes tiempo. Y así es como se desarrolla la relación para tú confiar en esta persona, porque lo conoces y te gusta lo que ves. ¿Ves? Igual con Dios. Con Dios tiene que ser relacional. De ahí que Jesús como que, no es que se enoje, pero como dice, caramba, pero ustedes me han visto a mí, han visto mis milagros, han visto mis prédicas, han visto todas las cosas que yo he hecho, o sea, relación. Y me quieres decir a mí que todavía quieres ver al Padre, cuando yo te he mostrado una y otra vez quién es el Padre en mi figura, en mi persona. Es necesario que tengamos esa relación y que esa relación sea intencional. No puede ser ni por costumbre, no puede ser por cultura, no es suficiente. No puede ser por necesidad. Ay, como necesito un milagro, pues voy a la iglesia. No. Tiene que ser en las buenas y en las malas. Tiene que ser en todo momento. Tiene que ser intencional, adrede, a propósito. El que me diga a mí que encuentra a Dios en su casa, eso es posible porque Dios está en todas partes. Pero también de seguro e intencionalmente lo vas a encontrar en la iglesia. ¿Ves? Porque a lo mejor, yo no sé cómo está la situación de tu casa, yo no sé si hay disfunciones, yo no sé si hay situaciones negativas ahí donde no te van a permitir el ver y el tener esa relación, el crecer en Dios. Pero de seguro, yendo a tu Santa Misa en la iglesia, dedicando ese espacio para tu encuentro con Dios y con Cristo eucarístico, de verdad lo vas a tener y lo vas a encontrar. Luego entonces es ser intencional en esa relación para con Cristo. Dice Jesús, entonces ¿por qué dices muéstranos al Padre? Tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿no? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre esté en mí? Esta es la pregunta, o sea, los reta.
las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí, quien hace las obras. Fíjate, no simplemente el que pone la palabra, sino el que hace las obras, ¿verdad? Los milagros, los signos, todas estas cosas extraordinarias que Jesús hizo. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Volvemos a la unidad perfecta de la Trinidad, en este caso el Padre y el Hijo. Están en perfecta armonía, están en perfecta unidad sin que las partes se pierdan. ¿Ves? El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Y las partes están en perfecta armonía, en común unión, los unos con los otros, sin perder la esencia de su forma, de su figura. Yo les aseguro, el que crea en mí, dice Jesús, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Fantástico esto. Mira lo que te está diciendo Cristo. Si de verdad, de verdad, de verdad, tú crees en mí, tú vas a tener la capacidad en ti de poder hacer proezas, por ejemplo, de sanar a las personas, de traer sanación a la vida de las personas. Nosotros creemos en la oración intercesoria. Creemos en que podemos interceder los unos por los otros. Yo puedo orar por ustedes, por su bienestar, y ustedes pueden orar por mí, por mi bienestar. Eso es intercesión. Luego, entonces, de ahí puede haber sanación. De ahí puede haber conversión. De ahí puede haber que la mente y el espíritu se abran. ¿Ves? Son milagros en ciertos casos. Resucitar muertos. Wow, eso sí que es algo serio. Resucitar un muerto. ¿En cuántas ocasiones personas no llegan a tu vida que están muertas? Están muertas, de verdad. No tienen nada por dentro, no tienen dirección, no tienen un sentido de que pertenecen a una realidad mayor. Están muertas. Y ahí es donde uno entra, con la experiencia de uno, con la oración de uno, con el consejo de uno, a revivirlas, a que puedan resucitar en el Espíritu, en el Señor. ¿Ves? Esa es nuestra misión. Podemos hacer grandes maravillas. ¿En cuántas ocasiones no hemos tenido proyectos para la iglesia, donde los números se ven mal, donde los elementos señalan a que esto va a ser un fracaso, donde el mundo te está diciendo no va a funcionar? Y envía a Dios su Espíritu Santo y que la cosa es un éxito, la cosa funciona. Y esos milagros se pueden dar. Y nosotros tenemos por parte de Cristo una garantía y una promesa. Cree en mí. Y harás esas proezas, harás esos milagros, harás esos grandes signos para la adoración de Dios y para el beneficio de sus hijos y de la iglesia. Luego entonces, este es un evangelio, hermanas y hermanos, de esperanza. Esperanza basada en una relación intencional con Jesucristo. Tú ves a Cristo y tú ves al Padre. Luego entonces, que cada día nos preocupemos más por conocer más de Cristo, ya sea en la lectura, ya sea en las películas que veamos, ciertamente celebrando la Eucaristía todos los domingos, ya sea en nuestra oración, en nuestras devociones, ya sea en el prójimo. Ahí también puedes aprender quién es Cristo. Luego entonces que nuestra hambre de conocerlo y de saber más aumente todos los días para que Él nos provea de las facultades de poder hacer milagros para la humanidad.